Hola, soy tu amigo Alberto y hoy te voy a hablar de algo que todos tenemos y que casi nunca sabemos manejar. Esa vocecita dentro de tu cabeza, esa que te repite errores del pasado, esa que te dice no eres suficiente, que te hace repasar conversaciones durante horas y anticipar catástrofes que nunca ocurren. ¿Te suena? Hoy vamos a hablar de esa voz interna, de cómo dejar de ser su víctima para convertirla en tu guía. El episodio de hoy está basado en uno de los libros que más me ha impactado últimamente, Cháchara, de Ethan Kross. Ethan Kross es un reputado neurocientífico y psicólogo estadounidense. Es uno de los referentes en el campo de la mente y experto en el desarrollo personal basado en la ciencia de la Universidad de Michigan. Y es el último invitado del podcast de Mel Robbins. Y es alguien que ha vivido en carne propia lo mismo que tú y que yo. Un diálogo interno destructivo, obsesivo y agotador. Así que vamos a aprender cómo funciona esa voz, por qué nos atrapa y lo más importante, cómo recuperamos el control. Te lo prometo, si te quedas hasta el final, te vas a llevar herramientas prácticas para que tu cabeza no se convierta en tu cárcel, sino en tu motor. Y si te gustó el episodio sobre las emociones básicas o la entrevista a Juan Carlos Ayuso, donde hablamos de reinventarse después de tocar fondo, este episodio te va a encantar, porque lo que vas a descubrir aquí es la clave para liberarte por dentro. La cháchara es ese monólogo interno que se dispara cuando algo nos duele, nos preocupa o nos obsesiona. No es pensar en bucle, sin dirección y sin descanso. Imagina una lavadora mental funcionando a toda velocidad. ¿Por qué dije eso? ¿Y si mañana me va mal? No sirvo para esto. Ethan Kross explica que no es el pensamiento en sí lo que nos hace sufrir. Es la falta de distancia con esos pensamientos. Y aquí va una frase brutal del libro. La mente puede ser un regalo o un castigo. Todo depende de cómo dialogas contigo mismo. Y esto conecta directamente con lo que vimos en el episodio sobre las emociones básicas. Una emoción se activa cuando le damos un significado a lo que vivimos. Y ese significado muchas veces nace de esta voz interna. Así que, ¿por qué nos hablamos tan mal? Hay una paradoja curiosa. Somos mucho más crueles con nosotros mismos que con los demás. ¿Por qué? Porque la voz interna nació para protegernos. Evolutivamente necesitábamos anticipar peligros, aprender de los errores, prepararnos para actuar. Pero en lugar de usarlo como brújula, muchas veces se convierte en un látigo. Y ahí entra el concepto que más me ha impactado del libro. Intentamos resolver nuestros problemas repitiéndolos, y lo único que logramos es amplificarlos. Y esa repetición constante interfiere con nuestra memoria, con nuestras decisiones, con nuestras relaciones e incluso con nuestra salud física. Esta cháchara crónica está vinculada con la inflamación, el insomnio, tener una baja inmunidad y tener enfermedades cardiovasculares. Así que, ¿qué hacemos con esa voz? Porque pensar es una herramienta, pero toda esa cháchara es un secuestro. Y el pensamiento está para ayudarte, para planear, para entender lo que sientes, para tomar decisiones. Pero cuando el pensamiento se encalla y gira en bucle, deja de ser útil. Se convierte en ese monólogo repetitivo, desgastante y casi siempre negativo. Es como si quisieras salir de un laberinto caminando en círculos. Y lo peor es que esta voz no solo te distrae, esta voz te daña. Cuando estás atrapado en esa cháchara, tienes más ansiedad, tomas peores decisiones, tienes menos claridad mental, te cuesta más dormir. Tu cuerpo se inflama literalmente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando algo nos preocupa, la mente quiere resolverlo, pero como no sabe cómo, en lugar de parar, insiste. Es como un coche que está patinando en el barro. Cuanto más aceleras, más te hundes. Y Ethan lo vivió en primera persona. Él no escribe desde la teoría. Cuando su padre se puso gravemente enfermo, su mente se llenó de miedo, de preguntas, de imágenes, y la voz interna se volvió caótica y desbordante. Se dio cuenta en el libro, conocía todos los mecanismos neurocientíficos del pensamiento, y aún así no podía escapar de mi mente. Y ese fue el inicio de su investigación profunda sobre la cháchara, qué la causa, qué la funciona, cómo podemos calmarla sin reprimirla. Y hay cosas que no son cháchara. Para que lo entiendas bien, vamos a distinguir entre una reflexión útil, por ejemplo, pensar por qué una conversación te ha molestado para decidir qué harás la próxima vez, o la cháchara, que es repasar esa conversación durante 3 días, imaginando todo lo que podías haber dicho, anticipando que pasara lo mismo una y otra vez y sintiéndote cada vez peor. La cháchara es rumiación emocional, no está orientada a soluciones, está enganchada al malestar, es como tener una aplicación en el móvil que consume batería aunque no la estés usando. ¿Y de dónde viene esa voz? Pues esa voz interna nace en una zona del cerebro llamada la corteza prefrontal, que es como el centro de mando, y se conecta con el sistema límbico que gestiona las emociones. Entonces, cuando algo te activa emocionalmente, una crítica, una amenaza, un error, el sistema límbico se agita y la corteza prefrontal intenta ayudar con palabras. Y ahí empieza el monólogo. Pero hay un problema, esa voz no tiene filtro, dice lo primero que le viene. Y si tú te identificas con esa voz te atrapa. Por eso en el episodio sobre emociones básicas hablamos de la importancia de reconocer la emoción, pero no de dejar que te arrastre. Aquí es igual, necesitas escuchar esa voz con distancia. No eres tu voz, tú eres quien la escucha.
Y esta cháchara tiene consecuencias y en el libro se detallan muchas y algunas son brutales. Primero, bloquea tu capacidad de tomar decisiones. Cuando estás atrapado en la cháchara no ves el bosque, solo un árbol, y normalmente es un árbol que está seco. 2. Afecta a tu salud física. Hay estudios que demuestran que el pensamiento rumiativo mantiene activado el estrés, y eso impacta en tu sistema inmune, en tu sueño, en tu digestión y en tu piel. 3. Daña tus relaciones. Cuando estás atrapado en tu mundo mental, dejas de escuchar y proyectas cosas en los demás y te cuesta conectar. 4. Reduce tu rendimiento. En los deportistas, por ejemplo, la cháchara reduce la precisión, la confianza y la recuperación emocional. 5. Alimenta la profecía autocumplida. Piensas que va a salir mal, actúas con miedo y acaba saliendo mal. Es como tener un sabotador interno 24/7. Hay otra frase clave que Ezan dicen que deberíamos tatuarnos en el alma, que el objetivo no es silenciar la voz interna. Y esto es muy importante, el objetivo no es silenciar la voz interna, es redirigirla. Porque esa voz también puede ayudarte si sabes cómo guiarla. Puede darte foco, puede darte claridad y puede darte motivación. Pero primero necesitas darte cuenta de que está ahí. Así que, ¿qué puedes hacer desde ya? ¿Qué te voy a dar ahora accionable? Lo primero que puedes hacer es observarla. ¿Qué dice tu voz? ¿Cómo suena? ¿De qué te habla todo el rato? Ponle nombre. Algunas personas le ponen a esa voz crítica un nombre: el juez, la radio negativa, mi Pepito Grillo neurótico, la loca. No es broma, ponle nombre, eso te ayuda a separarte de ella. Y no luches, dialoga, no intentes callarla. Escucha y responde. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Así que todos tenemos una voz interna. Cuando se descontrola se convierte en cháchara, que es un pensamiento en bucle negativo y dañino. La cháchara no es pensar mal, y viene de un intento de la mente de resolver lo que le duele, pero mal enfocado. Además, daña tu salud, tus relaciones y tu claridad, y no puedes silenciarla, pero sí que puedes redirigirla. Vale, ¿por qué nos hablamos tan mal? Ya sabes que es la cháchara, que es esa voz incesante que te repite cosas negativas y que en lugar de ayudarte te hunde, pero ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué leches nos hablamos así? Porque cuando necesitamos apoyo aparece esa voz dura, exigente, cruel. ¿Por qué somos nuestros peores críticos y no nuestros mejores aliados? Y la respuesta está en una mezcla de evolución, sesgos mentales y cultura emocional aprendida. Te lo voy a explicar en detalle. Primero, evolutivamente la mente prioriza el peligro. Imagínate en la prehistoria, estás en la sabana africana, ves un arbusto moverse, ¿qué piensas? ¿Qué bonita brisa? ¿O puede ser un depredador? Tu cerebro, para sobrevivir, ha evolucionado para detectar amenazas antes que oportunidades, para anticiparse a lo malo, para rumiar lo que podría salir mal. Porque eso salvaba vidas, pero ya no vivimos rodeados de leones. Y esa parte de tu cerebro sigue funcionando igual. Cuando tu jefe te ignora, cuando alguien no te responde un mensaje, cuando cometes un error, ese sistema de alarma se activa y ahí empieza la cháchara. No es porque seas débil, es porque tu cerebro quiere protegerte a su manera. La segunda clave son los sesgos cognitivos. Tu mente tiene, igual que la mía, igual que la de cualquiera, más de 150 sesgos. Pequeñas distorsiones que deforman la realidad para hacerla más digerible o más alarmante. Y Krauss menciona varios que alimentan esta cháchara. Uno es el sesgo de negatividad. Tu cerebro da más peso a lo negativo que a lo positivo. Puedes recibir 10 cumplidos y una crítica y te quedarás enganchado en esa crítica. Y esto se debe a que lo negativo evolutivamente requiere reacción, evitar el peligro, corregir errores. En el episodio que tuvimos con Juan Carlos Ayuso nos contaba que una sola experiencia dolorosa podía marcarte más que 10 bonitas, y es por esto. Luego tenemos también el sesgo de confirmación. Cuando empiezas a pensar que no eres capaz, tu mente empieza a buscar pruebas que lo confirmen. Ignora lo que lo contradice y amplifica lo que lo refuerza. Y así se forma un círculo vicioso. Luego tenemos la personalización. Tendemos a creer que todo gira alrededor de nosotros. Si alguien está distante me pregunto, ¿qué he hecho yo? Si algo sale mal me digo que es por mi culpa. Y ese sesgo es gasolina para la cháchara. El catastrofismo. Exageramos el impacto de los errores. Un pequeño fallo se convierte en una amenaza gigantesca. Y este sesgo también lo vimos en el episodio sobre las emociones básicas. El miedo, cuando no se regula, crea realidades que no existen. Pasamos del sesgo a la tercera clave, que es el efecto de la repetición. ¿Sabes lo que hace la mente cuando no sabe resolver algo? Lo repite, lo repite. Cree que rumiando encontrarás la solución, que dándole más vueltas todo encajará. Pero eso es como frotar una herida. Cuanto más la tocas, peor se pone. Porque el cerebro busca cerrar circuitos incompletos. Y si hay una emoción sin procesar, la mente intenta darle sentido. Pero como no sabe cómo, repite y repite y repite y repite. Y ahí estás tú a las 3 de la mañana repasando lo que dijiste en una reunión, como si por repetirlo 100 veces algo cambiara. La cuarta clave, la voz que oímos no es nuestra. Y esto es súper fuerte. Esa voz crítica que oyes muchas veces no nació contigo.
Es una voz aprendida de tus padres, de tus profesores, de tus jefes, de relaciones pasadas, de la cultura, del no llores, de no hagas el ridículo, de tienes que ser mejor, de así no llegarás a nada. Y si te juzgan, con los años, esas voces se convierten en la tuya y no te has dado ni cuenta. Por eso uno de los trabajos más profundos que puedes hacer, como vimos también en el episodio de las emociones, es diferenciar lo que sientes de lo que te estás contando. Y lo puedes hacer preguntándote, ¿esta voz me ayuda o me hunde? ¿A quién pertenece realmente esa forma de hablar? Y tenemos la quinta clave, la cultura del autoexigente. Vivimos en una sociedad que glorifica la exigencia, el control, el perfeccionismo, que nos enseñan que para mejorar hay que ser duros con nosotros mismos. Que si te hablas con cariño eres débil, que si te perdonas te relajas y que si te relajas fracasas. Y es mentira. La ciencia demuestra lo contrario. Las personas que más practicamos la autocompasión mejoran más rápido, rinden mejor y sufren menos estrés. Las personas que cuidan su diálogo interno toman mejores decisiones y se relacionan mejor. Y Ethan Kross no lo dice con estas palabras, pero te lo resumo yo en una frase que es muy suya. No hay crecimiento real desde la tortura, solo desde la conciencia. Así que, ¿cómo empieza el cambio? Ya hemos visto todo lo que nos pasa, ¿cómo lo podemos cambiar? Bueno, pues lo primero es darte cuenta, hacerte consciente de que esa voz que oyes no es la única posible. Tu mente está programada para protegerte, no para que seas feliz, para protegerte. Y si tú no la reprogramas, va a repetir siempre el mismo patrón. Y ese patrón muchas veces es crítico, es negativo, es desproporcionado, es ajeno, no te funciona. Y el objetivo no es silenciar esa voz, es aprender a responderle con claridad, con calma y con compasión. Si eres un oyente habitual del podcast de Alberto Cartier, puede que hayas visto el episodio Foco más significado igual a emoción. Y si no, no pasa nada porque te lo explico en un momento. Hablábamos de que lo que sentimos no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Y en este caso sucede lo mismo. La cháchara es interpretación, es esa parte de diálogo interno, es ese trozo que cambia la emoción. Es significado distorsionado y por lo tanto se puede cambiar. Y creo que es un momento estupendo para una pausa de nuestros patrocinadores que nos permiten traerte este episodio a coste cero y puedes aprovechar para compartir el episodio con la gente a la que quieres, con la gente que se está hablando así de mal. Volvemos enseguida. Y nuestro patrocinador de hoy es Hard Rocks. La ciberseguridad es uno de los sectores con mayor demanda de empleo. Y en Hard Rocks puedes desarrollar las habilidades prácticas que buscan las empresas. Desde hacking ético hasta programar de manera segura. Te preparan para destacar en el mercado laboral. Por tiempo limitado te he conseguido un 25% de descuento en todo Hard Rocks con esta oferta exclusiva para oyentes del podcast de Alberto Cartier. Tienes que ir a www.hardrocks.com/hackers, tienes el link en la descripción y metes el código de descuento exclusivo Cartier25. Invierte en tu futuro hoy. Hola de nuevo, soy tu amigo Alberto y hoy estamos hablando de Cháchara, el bestseller maravilloso de Ethan Kross que nos habla de por qué nos hablamos tan mal. Y hemos estado hablando de que nos hablamos mal por una combinación de evolución, sesgos y aprendizaje social, que el cerebro prioriza el peligro y que eso amplifica esa voz negativa, y que tendemos a repetir lo que no entendemos creyendo que así lo vamos a solucionar. Además hemos hablado de que muchas veces esa voz no es nuestra, es heredada, y la cultura nos empuja al perfeccionismo, aunque eso no ayuda. Y todo este cambio empieza con una toma de conciencia y sigue con la práctica. Y ahora nos metemos de lleno en estrategias científicas para calmar toda esta cháchara. Hasta ahora hemos visto qué es la cháchara y por qué se activa. Es esa voz interna que cuando se descontrola te atrapa en pensamientos repetitivos, negativos y agotadores. Y aquí viene lo que todos nos preguntamos, ¿cómo se calla esa voz? Vale, pues la respuesta corta es que no se calla. Y la respuesta larga es que esa voz se calma, se redirige y se transforma. Lo mejor del libro de Ethan Kross es que no se queda en la teoría, ofrece herramientas concretas y prácticas respaldadas por estudios científicos como hacemos siempre aquí en el podcast de Alberto Cartier. Y eso lo hace desde una premisa muy poderosa, no puedes apagar tu voz interna, pero sí que puedes convertirla en una aliada. Así que vamos a ver ahora las estrategias que sí que funcionan según la ciencia. Y lo vamos a dividir en 3 bloques. Estrategias internas, lo que haces tú contigo mismo. Estrategias relacionales, lo que haces con otros, y estrategias ambientales, lo que haces con tu entorno. Vamos a verla una por una. Empezamos con las estrategias internas, que son las más inmediatas, las que dependen solo de ti y de tu mente. Tenemos el distanciamiento lingüístico. Y esta técnica es una joya. Cuando estás atrapado en pensamientos como ¿por qué me pasa esto a mí? No lo voy a conseguir. Soy un desastre. Haz lo siguiente. Cambia el yo por tu nombre. Sí, como si hablaras contigo desde fuera. En vez de decir estoy fatal, di
Alberto, estás pasando por un momento difícil, pero ya has salido de cosas peores. Y sé que parece una tontería, porque muchas veces en el podcast de Alberto Cartier decimos cosas que parecen simples, y que son simples, pero que tienen un calado profundo, y que hay estudios que demuestran que solo ese cambio ya reduce el estrés, aumenta el autocontrol y activa áreas cerebrales asociadas con esta sabiduría práctica. Esto lo utilizaba incluso LeBron James en entrevistas. Hablaba de sí mismo en tercera persona, y no es por egocentrismo, es por autorregulación emocional. Y tiene sentido, cuando le das un consejo a un amigo, eres más sabio. ¿Qué pasaría si te hablaras igual? Visualización en tercera persona. Y esto es más parecido, pero es más visual. Cuando recuerdas un momento, cuando estés recordando un momento que te atormenta, imagina la escena como si fueras un espectador, como si estuvieras viendo una película, porque ese distanciamiento visual reduce la reactividad emocional y te permite reinterpretar lo vivido con más compasión. En inglés lo llaman self-distancing, el autodistanciamiento, y es una de las técnicas más sólidas en la psicología actual, que conecta directamente con lo que vimos en el episodio sobre la tristeza y la resignificación emocional. Cuando cambias la perspectiva, cambias la emoción. 3. El reencuadre lingüístico. El lenguaje crea la realidad. Si tu diálogo interno es no voy a poder con esto, cámbialo a estoy aprendiendo a manejar esto. O esto es una prueba, no es el final. ¿Por qué? Porque lo que queremos es mantener la verdad emocional sin caer en el drama. No se trata de mentirte, se trata de contarte una versión que te empodere, no que te hunda. Que también enlaza con el episodio de foco más significado igual emoción que tienes en la descripción. El foco está en el problema, pero el significado lo eliges tú. Vale, pasamos a las estrategias relacionales. La voz interna no se regula solo desde dentro, tus vínculos también importan, pero ten cuidado porque no te va a ayudar una conversación con cualquiera. Tienes que confiar en los expertos emocionales de tu vida, y no todas las personas están capacitadas para ayudarte con tu cháchara. Hay 3 tipos de personas cuando estás atrapado: las que te escuchan sin juicio y te ayudan a pensar diferente, las que te alimentan la ruminación, tienes razón, qué horror, menuda mierda, o las que te anulan, estás exagerando, no es para tanto. Tienes que buscar a las del tipo 1, las que te validan, pero que también te ayudan a salir del bucle. Y Cross insiste en este punto. Hablar ayuda solo si te conduce a reinterpretar. Si solo te hace repetir, refuerza esta cháchara. Un tip práctico. Antes de desahogarte, pregunta: ¿te puedo contar algo que me tiene en bucle? No necesito solo apoyo emocional, también claridad. Pídelo, no des por hecho que lo vayan a saber. También funciona escribir, pero con estructura. No todo el journaling ayuda, no siempre que escribes en un diálogo es bueno. Si solo escribes lo negativo te puedes hundir más. Pero si utilizas una estructura del tipo ¿qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí?, ¿qué haría diferente?, esto te ayuda. Ese tipo de escritura organiza tu mente y al plasmarlo fuera le quitas poder emocional. En el episodio que tuvimos con Piedad sobre las emociones básicas hablábamos del diario emocional y esto lo refuerza. Escribir no es solo desahogo, es una herramienta de reintegración maravillosa. Y vamos con la tercera, que son las estrategias ambientales. Tu entorno tiene un efecto brutal sobre tu mente. Hay 2 claves que parecen pequeñas, que parecen simples pero que son gigantescas. La primera es la naturaleza. La exposición a entornos naturales reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la función cognitiva y regula el diálogo interno. No hace falta que te vayas a un bosque. Un parque, una planta, una vista con árboles, incluso ver imágenes de naturaleza, tiene efectos medibles en laboratorio. Y Cross lo resume así: la naturaleza nos recuerda que no somos el centro del universo, y eso calma nuestra mente. Otro sistema te habla del orden externo y el orden interno. Hay estudios que demuestran que el desorden físico amplía la cháchara. ¿Por qué? Porque el cerebro lo interpreta como una tarea pendiente, sin cerrar. Tener tu despacho limpio, tener tu mesa limpia, tener tu cama hecha, tener tus notas ordenadas, no solo es un tema de estética, es un tema de salud mental. Y si esto te parece muy básico, pregúntate lo siguiente: ¿qué entorno le das a tu mente para que piense bien? Además, Cross nos enseña a combinar las diferentes estrategias. Lo más potente es usar varias de estas estrategias juntas. Por ejemplo, el lenguaje en tercera persona para hablarte, escribes lo que te pasa con estructura y te das un paseo por el parque. Y esto no es autoayuda barata, esto es neurociencia aplicada. Y si lo haces de forma regular, vas a empezar a notar que tu mente no manda, que mandas tú. Estamos viendo muchas cosas, así que vamos a hacer un pequeño resumen. El objetivo no es silenciar tu voz interna, es aprender a responderle. Hablar ayuda solo si te saca del bucle, no si te encierra más. Y lo que te dices a ti mismo es el ambiente emocional donde habitas. Y nos metemos de lleno con el poder de la distancia psicológica. Hasta ahora hemos hablado de lo que es la cháchara, de por qué aparece, de qué estrategias científicas puedes usar para calmarla. Y ahora vamos a profundizar en una herramienta clave que está en todo el libro y que realmente puede cambiarte la vida si aprendes a usarla bien. Y se llama la distancia psicológica.
Y no es desconectarte o mirar hacia otro lado. Y tampoco es hacerte el fuerte o ignorar lo que te duele, es otra cosa. La distancia psicológica es la capacidad de tomar perspectiva mental y emocional sobre lo que estás viviendo. Es como alejarte unos pasos para poder ver el bosque entero en lugar de quedarte pegado a la corteza de un árbol. Piensa lo siguiente, cuando un amigo está hecho polvo, tú lo ves todo más claro. Le das consejos lúcidos, empáticos y racionales. Pero cuando eres tú el que está en la tormenta, pierdes toda la perspectiva. ¿Por qué? Porque estás demasiado cerca del problema, porque estás demasiado dentro del pensamiento, porque estás demasiado enredado emocionalmente. La distancia psicológica es la habilidad de salir de ti un momento para ayudarte mejor. Y esto es importante, porque cuanto más cerca estás emocionalmente de un problema, más te identificas con lo que piensas. Y cuando te identificas con el pensamiento negativo, pierdes la capacidad de cuestionarlo. Por eso la cháchara se vuelve tan dañina. Porque no solo estás pensando en cosas negativas, sino que además te las crees y además te defines por ellas. He fracasado se convierte en soy un fracaso. Estoy ansioso se convierte en no puedo con la vida. Me duele se convierte en estoy roto. La distancia psicológica te permite algo esencial, darte cuenta de que lo que piensas no eres tú. Tú no eres tu miedo, tú no eres tu voz crítica, tú no eres quien la observa. ¿Cómo conseguimos esta distancia? Y aquí es donde cháchara brilla, y Ethan Kross nos da varios caminos para lograrlos. Vamos a ver los principales. El primero, como hemos dicho, te hablas en tercera persona. Te lo voy a desarrollar. Cuando te hablas como si fueras otra persona, tu cerebro cambia el modo cognitivo. Activa áreas asociadas a la reflexión y desactiva parte del sistema de alarma emocional. En vez de estoy hecho polvo, di, Alberto, estás atravesando algo difícil, pero no es eterno, has superado más cosas. Es como convertirte en tu propio mentor, o todavía mejor, en tu mejor amigo. ¿Te hablarías a ti como le hablas a un amigo que quieres mucho? Pues este es un ejercicio de desidentificación saludable, y no es evasión, es claridad. Segundo, visualización externa. Imagina que estás viendo la escena de tu vida desde fuera, como si fueras un personaje de una película, sin juicio, solo observación. Esto te permite ver tu historia desde otro ángulo, y eso abre nuevos caminos emocionales. Por ejemplo, si recuerdas una conversación difícil, imagínala desde arriba, como si flotaras. Observa tus gestos, los del otro, lo que dijiste, lo que sentiste, y ahora piensa, ¿qué estaba en juego realmente? ¿Qué alternativas había? ¿Qué me diría alguien que me quiere al ver esta escena? Y no es fantasía, es neurociencia. Estás forzando al cerebro a salir del piloto automático reactivo. Y eso te da poder. Tercero, contarte tu historia con otro marco temporal. Y esta es una de las herramientas más potentes del libro. Cuando algo te duele mucho en el presente, puedes hacerte una sola pregunta. ¿Cómo voy a ver esto dentro de 5 años? Y este cambio de marco temporal activa lo que Kross llama proyección narrativa futura. Es decir, te permite colocar el dolor actual en una línea más amplia, porque muchas veces lo que ahora parece gigante, en el futuro va a ser una anécdota, una lección, un capítulo más, no es el final de tu libro. Que conecta directamente con el episodio 1 de este podcast, cuando hablaba del efecto de fresh start, el efecto de empezar de nuevo. Cómo contar tu historia de una forma empoderadora. Cada momento, incluso los más oscuros, pueden convertirse en parte de una historia de crecimiento. Pero para eso necesitas alejarte un poco. 4. Escucha tu diálogo interno como si fuera otro. Y este ejercicio lo puedes hacer ahora mismo. Si no estás conduciendo, si no estás en una situación de peligro que no te lo permita, si puedes hacerlo, cierra los ojos y piensa en algo que te preocupe. Escucha tu voz interna. Y ahora imagina que esa voz es la de un amigo, o incluso la de un desconocido. Y pregunta, ¿creería todo lo que me dice? ¿Me parece justa esa forma de hablar? ¿Me suena desproporcionado, injusto o cruel? Al escucharte desde fuera, puedes ver con más nitidez qué es real y qué es ruido mental. Y así, poco a poco, puedes elegir a qué voz le das el micrófono. También nos habla Kross en el libro del poder terapéutico del testigo interno. En psicología y en meditación se habla de un observador interno. Ese testigo silencioso que puede mirar sin reaccionar. Esto es clave, porque cuando eres capaz de observar lo que piensas y cuando eres capaz de observar lo que sientes, sin fundirte con ello, recuperas libertad. No es lo mismo decir, estoy roto, que estoy sintiendo tristeza y puedo observarla. La primera frase te encierra, pero la segunda te abre. Y es exactamente lo que enseñaba Piedad en el episodio sobre emociones básicas. Nombrar no es juzgar, nombrar es liberar. Así que te propongo un ejercicio que puedes hacer hoy mismo. Piensa en un pensamiento que te ha estado haciendo ruido estos días. Y escríbelo tal como lo oyes. No valgo para esto, he decepcionado a todo el mundo, siempre lo estropeo todo. Y luego reescríbelo en tercera persona. Alberto está teniendo dudas ahora, pero eso no significa que no valga. Y luego piensa, ¿cómo veré esto en 5 años? Y cierra con la pregunta, ¿qué voz quiero que me acompañe hoy? Y haz esto cada día si quieres, durante una semana. Flipas, yo lo he probado y cambia muchísimo tu experiencia interna.
Y vamos a ver ahora cómo usar esta voz interna a tu favor, porque hasta ahora hemos visto cómo esa voz interna, esa cháchara, puede atraparte, cómo puedes sabotear tus decisiones, cómo puedes sabotear tus emociones, cómo puedes sabotear tus relaciones. Y hoy quiero proponerte algo mucho más interesante. ¿Qué pasaría si esa voz fuera tu mejor aliada? Eso es, no se trata solo de calmar el ruido mental, se trata de usar esa voz para ayudarte a crecer, a decidir, a sanar, a avanzar, porque aquí viene la gran revelación de Ethan Kross. La misma voz que puede hundirte, puede elevarte si aprendes a gestionarla. La voz interna no es un error del sistema. Es una herramienta evolutiva súper poderosa y cuando aprendes a usarla bien puede convertirse en una especie de entrenador interno, de un consejero, de un guía. Así que vamos a ver cómo hacerlo. Porque el problema es cuando esa voz se descontrola. Si la usas bien, cumple varias funciones fundamentales. Primero, una función de planificación y previsión. Tu voz interna te ayuda a anticipar escenarios, te ayuda a prepararte para conversaciones importantes, te ayuda a ensayar lo que dirás o lo que harás, te ayuda a evaluar opciones. ¿Quién no ha hablado consigo mismo antes de una reunión difícil o de una entrevista? Esto, hecho con calma y foco, es una herramienta de regulación emocional. Así que tu voz interna puede ser tu lugar seguro, puede ser tu espacio para darte calma, para racionalizar, para recordarte lo que ya sabes. Si aprendes a hablarte con compasión, puedes desactivar la ansiedad en cuestión de segundos. Y te ayuda a integrar experiencias, contarte lo que te ha pasado en voz alta o por escrito te ayuda a dar forma a tu historia. Y esto es vital para tu identidad. Las personas que se relatan a sí mismas con coherencia, aprenden más y se recuperan mejor del dolor. Y esto lo hemos visto cuando hablábamos del diario emocional. Cuando transformas la experiencia de tu historia, empiezas a sanarte. Así que ahora vamos a verlo en plan práctico. ¿Cómo puedo pasar de tener un saboteador interno a un entrenador interno? Y aquí van las 5 claves esenciales que propone Kross. La primera, usa tu voz para marcar objetivos, no para juzgar. Muchos usamos la voz interna para decirnos lo que hacemos mal. Otra vez has fallado, no te va a salir, eres un desastre. Pero la voz interna no está para eso, está para ayudarte a avanzar. Así que cambia, siempre lo estropeas todo, por la próxima vez empieza antes, puedes con esto. La diferencia es enorme porque de nuevo una frase te encierra y la otra te reactiva. Reformula, en vez de no valgo para esto, estoy aprendiendo a hacerlo mejor. En vez de he fallado otra vez, ¿qué puedo mejorar para la próxima? Porque todo esto te permite avanzar en vez de quedarte estancado. Y puedes crear rutinas de diálogo interno antes del momento clave, que es algo que hacen los deportistas, los líderes y los artistas. Antes de una situación importante, de una charla, de una reunión difícil o de una decisión personal, párate un segundo y háblate bien. Estás preparado. Esto no define tu valor. Da lo mejor de ti. Que puede parecer simple, pero esto activa tu sistema nervioso parasimpático y te calma y te enfoca. En el libro Kross menciona a Serena Williams, que tiene frases que repite antes de cada partido, y no es superstición, es entrenamiento emocional. Tú puedes diseñar tus propias frases mantra, como mi valor no depende del resultado, voy a estar presente y dar lo mejor de mí, esto es una oportunidad de aprender. Y si te das cuenta, todas estas frases tienen lo mismo en común, que es que solo dependen de ti. No dependen de otra cosa, no dependen de otra persona, dependen nada más de ti y además son ciertas. Y tercero, puedes entrenar tu voz con autocompasión, no con indulgencia. Mucha gente confunde compasión con blandito, pero no es eso. La autocompasión no es decirte todo está bien cuando no lo está. Es decirte sí, ha dolido, claro que ha dolido, pero puedes con esto y vas a aprender. La compasión te cuida sin quitarte responsabilidad. Y se citan varios estudios en el libro que demuestran que la autocompasión mejora el rendimiento académico, la persistencia en el deporte, la resiliencia, la salud mental en general. Y sin embargo seguimos pensando que hay que ser duros con uno mismo. No hay que ser duros, hay que ser justos. 4. Usa tu voz para integrar lo que has vivido. Tu voz puede ayudarte a digerir emocionalmente lo que has vivido. ¿Cómo? Con preguntas del tipo ¿qué he aprendido con esto? ¿Cómo me ha cambiado esto? ¿Qué parte de mí se ha fortalecido después de esto? Estas preguntas permiten construir una narrativa y eso reduce el dolor emocional. Cuando no hacemos eso, las experiencias duelen más y duran más. Pero si le damos forma con palabras, el dolor se transforma. Y como vimos en el episodio de Foco más significado igual a emoción, el significado que le das a lo que vives determina cómo lo vives. 5. Diseña tu voz ideal y practícala. Haz este ejercicio que es súper potente ahora mismo. Piensa en cómo suena tu voz crítica, qué tono tiene, qué te dice. Y ahora imagina cómo te hablaría alguien que te ama incondicionalmente. Y escríbelo, dale forma, graba un audio con ese tono. Escúchalo cada vez que te atrape toda esta cháchara. Sé que parece una locura, pero es una forma de reentrenar tu sistema de diálogo interno. Tu voz interna no es fija, se va moldeando con la práctica y tú puedes darle un nuevo guión. Hemos visto muchas cosas, tu voz interna bien usada te ayuda a pensar, a decidir, a regular emociones y a crecer. Puedes convertir tu diálogo interno en una herramienta de empoderamiento. La clave está en entrenar cómo te hablas, especialmente en momentos claves.
Con práctica tu mente puede dejar de ser un campo de batalla y convertirse en un refugio. Y vamos a ver más ejercicios prácticos y más casos reales. Porque hemos hablado de teoría y hemos hablado de ciencia, pero ahora viene la parte que a mí más me gusta, y ya lo sabes. ¿Cómo aplico todo esto? ¿Cómo aplicas tú todo esto en tu vida real? Así que vamos a ver casos reales de ejemplos de personas como tú y como yo. Vamos a ver ejercicios prácticos para empezar a entrenar tu voz interna desde hoy, y vamos a ver un sistema simple de autocuidado mental que puedes utilizar cada semana. Y todo esto está pensado, como siempre en el podcast de Alberto Cartier, no solo para que entiendas la teoría, sino para que la conviertas en un hábito emocional. Caso número 1, el error en público. Marta, 34 años, un oyente del podcast. Hace 2 semanas metí la pata en una presentación delante de toda la empresa. Desde entonces no paro de repetirme lo mal que lo he hecho. No duermo bien, me siento una impostora y sé que exagero, pero no puedo parar. Y este es un caso típico de cháchara activada por vergüenza y perfeccionismo. Y primero de todo, Marta, muchísimas gracias por compartir esto, porque aquí podemos aplicar 3 de las herramientas. Podemos aplicar la distancia lingüística y en vez de decir he hecho el ridículo, puedes empezar a decir Marta está sintiendo vergüenza por un error puntual que no define su valor, porque tiene derecho a equivocarse. Segundo, podemos utilizar el marco temporal. ¿Cómo verás esto dentro de 2 años? Y verás que te dices que será una anécdota que nadie se acuerda. Y eso hace que reduzcas la angustia. Y tercero, podemos utilizar la narrativa empoderadora. Estoy aprendiendo a fallar en público y aún así puedo seguir caminando con la cabeza alta. Y eso lo cambia todo. Y tenemos también el caso de Luis, de 28 años, que acaba de salir de una ruptura, que nos cuenta, me repito todo el día que no fui suficiente, que nunca voy a encontrar a alguien y que lo he estropeado todo. Y a veces me sorprendo hablándome en voz alta, insultándome. Y este es un caso de cháchara destructiva. Luis está secuestrado por su voz interna que ha tomado la forma de culpa crónica. ¿Qué puede hacer Luis? Primero, muchísimas gracias por compartir esto y por mostrarte vulnerable. Y lo primero que puedes hacer es dar voz a esa crítica. La puedes llamar, por ejemplo, el fiscal. Y cada vez que escuches eso, decir en voz baja, anda, ahí viene el fiscal. Pero yo no soy mi caso cerrado. Y empiezas a ganar distancia. Puedes crear una voz compasiva alternativa. Puedes grabar un audio de 30 segundos con frases del tipo estás sufriendo y estás creciendo, no eres tus errores. Y frases en ese sentido y escucharlo cada mañana. Y tercero, te puedes escribir una carta a ti mismo desde el futuro. Una carta dentro de 10 años. Una carta que te diga este dolor te va a hacer más sabio, te va a enseñar a amarte, no te rindas. Porque todo esto cambia completamente el foco. Y también hay ejercicios prácticos para cambiar tu voz interna. Y te propongo una rutina semanal de autocuidado donde solo necesitas 15 minutos al día. El lunes, escucha y nombra tu voz. Durante el día, apunta 3 frases que te dices a ti mismo. Y al final del día, revísalas y pregúntate, ¿esta voz me ayuda? ¿Podría decirlo de otra manera? Por ejemplo, hoy no he rendido nada. ¿Podría decir, he tenido un día más lento y está bien, mañana sigo? Ese sería un ejemplo. El martes haces un diario estructurado y respondes por escrito a estas 4 preguntas. ¿Qué ha pasado hoy que me ha removido? ¿Qué me estoy diciendo sobre esto? ¿Qué me haría sentir verlo desde fuera? ¿Qué quiero contarme de forma consciente? Este es un ejercicio de metacognición y redirección emocional. Y si lo haces 4 veces al mes, tu voz interna se transforma. El miércoles tenemos el diálogo en tercera persona. Elige un reto que te esté pasando ahora mismo y escríbelo como si se lo contaras a un amigo. Por ejemplo, Alberto está lidiando con una decisión difícil, siente miedo pero también tiene recursos, puede pedir ayuda, esto no es el final. Este cambio de voz activa tu sabiduría práctica. El jueves, distancia más naturaleza. Sal a pasear 20 minutos sin móvil y mientras andas, repite la frase, estoy observando mis pensamientos pero no soy ellos. Puedo elegir qué voz alimentar. Naturaleza más repetición es regulación emocional y eso también te ayuda. Y podemos cerrar el viernes con la narrativa. Y responde a 3 preguntas. ¿De qué me siento orgulloso esta semana? ¿Qué voz quiero soltar? ¿Y qué historia quiero contarme para avanzar? Porque este hábito convierte a tu mente en aliada. Y es una maravilla. Hay incluso un protocolo rápido para cuando te atrapa la cháchara. Y es, paras durante 1 minuto, respiras hondo, cambias a tercera persona, Alberto está sintiendo esto, di, esto es una emoción, no es una sentencia, llama a alguien que pueda ayudarte a reinterpretar y escribe, lo que estoy sintiendo ahora es... Y lo que me gustaría sentir es, ve haciéndolo y notarás la diferencia. Porque hay una diferencia enorme. Si no se te ocurren frases, te voy a regalar aquí 7, para que las puedas escuchar, te las puedes grabar y escuchar todas las mañanas. No todo lo que pienso es verdad. Puedo observar mi mente sin identificarme con ella. Mi valor no depende de lo que me pasa, sino de cómo respondo. Estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy avanzando. Mi voz interna puede ser mi refugio, no mi castigo. Merezco hablarme con el mismo amor con el que hablo a quien quiero.
Puedo cambiar la historia que me cuento y con ella cambiar mi vida. Estas 7 frases, si te las repites y programas a tu mente, te van a ayudar, porque tu diálogo marca la calidad de vida que tienes. Y esto es todo lo que nos cuenta el libro, pero en realidad esto es solo el principio, porque lo que te he compartido hoy no es contenido sin más. Es un espejo para que empieces a escuchar de verdad lo que pasa dentro de ti, para que dejes de vivir en guerra contigo mismo, para que hagas las paces con tu mente sin dejar de avanzar. Recuérdalo, tu mente no está rota, tu mente no está en tu contra. Lo que pasa es que a veces funciona con patrones antiguos que ya no te sirven. La cháchara es esa voz ruidosa, repetitiva, dura, que no es una señal de debilidad, es una señal de que tu cerebro está intentando ayudarte, pero no sabe, necesita guía, y tú eres esa guía. Hoy hemos aprendido que no puedes silenciar tu voz interna, pero que puedes entrenarla, que no puedes evitar que te duela algo, pero que puedes decidir qué significado le das, que no puedes eliminar el pasado, pero puedes reescribir tu presente con las palabras que eliges cada día. Y ahora te pregunto, ¿qué te estás diciendo últimamente? ¿Esa voz te construye o te destruye? ¿Hablarías así a alguien a quien quieres? ¿Qué pasaría si hoy empezaras a hablarte como quien se merece amor y no castigo? Haz esa pausa, cierra los ojos un segundo y dítelo en voz baja. Estoy aprendiendo a hablarme mejor. Estoy aprendiendo a cuidarme con palabras. Hazlo, en serio, no es cursi. Hace falta, porque la forma en la que te hablas por dentro es la vida que construyes por fuera. Y quiero terminar con 3 ideas clave. Tu mente puede ser tu aliada si aprendes a dirigirla. No luches contra ella. Haz que te apoye. 2. Lo que te dices por dentro crea tu experiencia por fuera. Cada palabra interna es una semilla emocional. Y 3. Puedes entrenar tu voz interna como un músculo, que no será perfecto, pero será más tuyo. Si esto te ha removido, si esto te ha servido, si ha tocado algo dentro de ti, házmelo saber, deja un comentario, escríbeme en Instagram, en TikTok, en la página web y dime qué voz quieres empezar a alimentar hoy, porque me va a encantar leerte como siempre. Y si quieres seguir profundizando, escucha también el episodio sobre el diario emocional, que te lo dejo en la descripción. Este episodio no es para guardarlo en un cajón mental, es para vivirlo, para repetirlo, para volver a él cuando la mente se ponga oscura, cuando te atrape la culpa, la duda o el miedo. Así que recuérdalo. La voz más importante que vas a oír en tu vida es la tuya. Así que haz que sea una voz que te cuide, que te guíe, que te devuelva a ti. Así que gracias por estar aquí, gracias por atreverte a escucharte y gracias por formar parte de esta comunidad de personas que no quieren una vida perfecta, que quieren una vida más consciente, más humana y más plena. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y en tu capacidad para crear una vida mejor para ti y los tuyos. Nos vemos en unos días. Y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.